analizar el manejo que el Estado y la sociedad hondureña le han dado a la actual pandemia de COVID-19 provocado por un coronavirus, vamos a analizar tres conceptos grandes sociológicos: la perspectiva sociológica, las lógicas de la interacción social y del funcionamiento del aparato del Estado, y el pensamiento de grupo o groupthink, que es un concepto desarrollado por un psicólogo y psicólogo social llamado Irving Janis, o no sé cómo se pronuncia, Irving Janis, en la revista Psychology Today en 1971, que desarrolla este concepto, el think group, o groupthink más bien, perdón, que quien primero acuñó ese concepto es la revista Fortune en el año de 1952, a mediados del siglo pasado. Pero quien lo desarrolló y lo trajo de nuevo 20 años después es Irving Janis, porque él estudia los procesos de toma de decisión en el gobierno de Estados Unidos y en el Pentágono con relación al escalamiento de la guerra de Vietnam, cuando se bombardea Laos y Camboya, y otras decisiones en el campo de la defensa y de los temas militares, como es la invasión de Bahía de Cochinos, que llevó quizá al momento más peligroso de la Guerra Fría, cuando estuvieron a punto de enfrentarse Estados Unidos y la Unión Soviética a raíz del aparecimiento en unas fotografías aéreas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con un U-2, unas instalaciones con cohetes capaces de tener ojivas nucleares. Entonces, esos procesos de toma de decisión fueron bastante determinados por el llamado groupthink, o pensamiento de grupo sería en español, desarrollado por Irving Janis a partir de un concepto acuñado en 1952 por la revista Fortune. Ya hemos visto en clases anteriores las características de la perspectiva sociológica, y hemos visto también en clases presenciales, no en ninguna clase virtual porque correspondió a la primera unidad de este curso, las lógicas de la interacción social y del funcionamiento del aparato del Estado. Y dijimos cómo en la interacción social identificamos diversas lógicas. Por ejemplo, la lógica de la caridad, la lógica del mercado o la lógica mercantil, la lógica de la reproducción de un proyecto político, de un partido en el poder o en la oposición, la lógica de lo que un sacerdote jesuita planteó en una charla en una radio, que es la promoción del desarrollo y del bien común, que se supone, según la Constitución de Honduras, que debería ser la lógica que orientara regularmente las acciones del Estado hondureño, del aparato del Estado hondureño. Este concepto surge a raíz de, así como yo he explicado en clase, que puede haber en el proceso de formulación de un concepto científico, por ejemplo, en el caso de Arquímedes,
sucedió el famoso grito de Eureka, o en el caso de Newton, formula la ley, su teoría sobre la gravedad a partir de un hecho anecdótico, fortuito, como es lo que se ha dado a llamar en un manzanazo, es decir, un golpe de una manzana que cae y le cae cerca o le cae en su cuerpo, o le cae en su cabeza, de cualquier forma. Entonces, a raíz de eso, Newton desarrolla toda una reflexión y lo lleva a desarrollar esa teoría sobre la ley de la gravedad. Pues en sociología también existe eso que yo llamo ahora el manzanazo o el eureka, que es el momento en la reflexión de un cientista social, en este caso un sociólogo, en el que un hecho social, un acontecimiento social, un fenómeno social, en un momento determinado, produce una cadena de razonamientos en el sociólogo que lo lleva a desarrollar un concepto. Esto, por ejemplo, Clomil Santos de Moraes, en sus conceptos relacionados con teoría de la organización, los desarrolla después de que él valora en un curso llevado a cabo en secreto en una casa de una colonia en Río de Janeiro, si no me equivoco, y los fenómenos que ahí se dan, que no es el caso ahora, pero en mi caso, una vez fui invitado por un sacerdote dominico a que le ayudara a lidiar con un grupo que no lograba él, una comunidad de pescadores a la orilla de una laguna cerca de Managua, Nicaragua, no lograba el CONFER, que era la organización que presidía este sacerdote dominico de apellido Aragón, creo que Rafael Aragón, no estoy seguro, me lleva ahí, me presenta en una sesión y yo pido que nos presentemos todos, y cuando se están presentando todos los pescadores, que eran hombres todos iban a partir del primero hasta diciendo el lenguaje gestual, que no tenían nada, que el huracán Mitch les había llevado todas las lanchas, todas las artes de pesca, que se habían comido de los poquitos ahorros que podrían tener y que no tenían nada y que estaban así, y ponían los brazos así, viviendo solo de lo que sus mujeres, sus esposas, podían hacer trabajando en labores domésticas por hora en la cercana ciudad de Managua. Entonces ahí me llevó a mí a reflexionar rápidamente que el sacerdote y CONFER era visto por los pescadores, con quienes quería impulsar CONFER y el padre Rafael Aragón, un proyecto en la lógica de la promoción del desarrollo y del bien común de ese grupo. Y los pescadores estaban actuando dentro de la lógica de la caridad, porque caridad, solidaridad, filantropía, altruismo, beneficencia, que son conceptos no iguales entre sí, pero sí relacionados. La lógica de esto es que alguien, sea persona natural o jurídica, dona sin esperar nada a cambio a alguien que considera inferior en el sentido de recursos, de poder, etc. Y entonces la imagen de la Iglesia Católica y de las iglesias en general y de los sacerdotes, los religiosos, para ese grupo de pescadores era de gente que se movía con la lógica de la caridad. Entonces, trabajando funcionalmente, diríamos, cómo se portaría alguien que quiere obtener algo en la interacción social, donado a cambio de nada, partiendo de la idea de que no tiene absolutamente nada, que está pobre, desvalido y necesita algo. Pero
en realidad el padre Aragón y Confer querían que se vieran a sí mismos como socios, como yunta, les dije yo, para tirar juntos en la carreta del desarrollo del grupo, la comunidad y la familia que integraban este grupo de pescadores. Entonces yo apelé a decirles que me daba mucho gusto haberles conocido, que lamentablemente no podíamos ayudarles con el proyecto del que estaba hablando, sino que tal vez podía moverse Confer a conseguirle algunos alimentos con algún organismo, algo así. Pero Confer estaba buscando socios de un proyecto, gente que fuera pescador, y ellos habían sido pescadores. Y como decían que no estaban pescando, entonces ya no eran pescadores. Y Confer necesitaba socios que fueran pescadores y que pudieran aportar algo para juntos promover un proyecto de fortalecimiento de las capacidades individuales y de grupo para desarrollar una pesca sostenible que los llevara a un desarrollo sostenible comunitario y familiar. Y que entonces solo me quedaba despedirme ya. En ese momento pidió la palabra a un pescador y dijo, mire, en mi caso, yo en realidad sí me llevó todo la lancha y los aperos de pesca, pero yo he estado pescando con un cuñado mío que no está aquí, que tiene una lancha y que él solo la usa cada 24 horas y descansa las otras 24 horas. Entonces, en esas 24 horas que está él descansando, yo la utilizo y estoy pescando. Y así fueron diciendo uno por uno otros de los pescadores, diciendo al final todos estaban pescando, en condiciones muy precarias, pero estaban pescando. Entonces, ¿por qué? Cuando ellos ya identificaron que la lógica esperada en la interacción social con Confer era la de lógica de la cooperación y el desarrollo, que no es una lógica que funciona automática, como es la lógica de la caridad o la lógica del mercado, que ya sabemos que en la cual se dan intercambios de una mercancía a cambio de un dinero por otro dinero, etc. La lógica mercantil todo el mundo la conoce y nadie entra a una tienda pidiendo que le regalen o le donen una mercancía que está ahí. No, llegas a ver el precio y ver si lo compra. En cambio, en la lógica de la caridad sí se pide, regáleme un lempira, deme un peso, o deme 100 pesos, piden ahora algunos, ¿verdad? Entonces, son lógicas diferentes y una interacción social se mueve siempre dentro de una lógica de la interacción social. Y esa lógica puede ser la lógica de la caridad, la lógica del mercado. Siempre hay una lógica dominante en una sociedad, en este caso en Honduras actualmente es la lógica del mercado, la lógica de la reproducción de un proyecto político o de la captura del llegar al poder o permanecer en el poder, y de la promoción del desarrollo del bien común. Entonces hay ciertas lógicas que son sumamente automáticas, espontáneas, como la lógica de la caridad y la lógica del mercado, pero otras no. Entonces, eso con relación a la lógica, la perspectiva sociológica ya lo vimos, y pensamiento de grupo es un fenómeno que se da en grupo, que muchas veces es un grupo con poder que toma decisiones no necesariamente viendo objetivamente la realidad, sino que a veces se desarrolla unas ciertas ideas y quienes están viendo objetivamente la realidad sienten que no quieren discrepar del grupo, enfrentarse a la posición dominante del grupo, y entonces se callan y o no dicen nada o aprueban lo que la mayoría está diciendo, como el caso de la Bahía de Cochinos, de la invasión de Bahía de los Cochinos en Cuba, en la que la idea de quienes promovieron la invasión
era de que bastaba tomarse lo que se llama en términos militares, una cabeza de playa, que se pretendía que fuera ahí en Bahía de Cochinos, para que el pueblo entero de Cuba se diera cuenta de que habían llegado para liberarse y se alzara unánimemente en contra de la dictadura de Castro, como decían, y en favor de quienes habían invadido. Y entonces quienes están planteando eso, lo plantean, ¿verdad? Dicen, tienen información así, y que por lo tanto invadamos, ¿verdad? Hagamos esto, hacemos unos bombardeos, etc. Pero no sucedió así, ¿no? Que más bien mayoritariamente el pueblo cubano se movilizó en contra de esta invasión y en cuestión de horas los tenían capturados a la mayoría y otros estaban muertos y no llegó a nada esta invasión. ¿Cómo se produjo? Y eso es estudiado por Irving Janis, o cómo se pronuncie, que fue una típica acción, una toma de decisiones en base al pensamiento de grupo o groupthink que lleva a una mala decisión. Pues en el manejo de la pandemia de COVID-19, lo más lógico era evitar que entrara dentro de la lógica de la promoción del desarrollo y el bien común que protege la salud. Se hubieran tomado medidas inmediatas para impedir que entrara. Eso dentro de la lógica de la promoción del desarrollo y del bien común. Pero para la lógica mercantil es mejor que haya algo controlable de la pandemia dentro, porque entonces va a haber compra de respiradores artificiales, de insumos para bioseguridad, etc. Y ahí va a haber oportunidades de negocio para los grupos que están alrededor del Estado y que son suplidores del Estado. Y entonces no importaba que entrara, ¿sí? No había negocio en impedir que entrara, no había mucho negocio, en cambio sí que entrara. Entonces ustedes ven que se deja entrar. Objetivamente, entra. En otros países, en Guatemala, por ejemplo, que tiene menos desarrollo de la pandemia, a los primeros aviones que entran cuando ya existe la pandemia, se les tomaba la temperatura, los signos vitales dentro del avión antes de que bajaran. Y a los que tuvieran algo por el interrogatorio o los síntomas fueran sospechosos, lo manejaban aparte en cuarentena. En Honduras nunca se hizo eso. Entonces, si nosotros unimos la perspectiva sociológica, las lógicas de la interacción social y el concepto de pensamiento de grupo, podemos explicar el tipo de decisiones que se han dado. Por ejemplo, un tipo de decisión que se da es el confinamiento total y general de la sociedad hondureña. Y se dan las instrucciones de que se prohíbe. Y el grupo, quien toma esta decisión, lo hace dentro de un grupo muy pequeño de pensamiento similar, con la misma situación de clase, decimos, en sociología, que piensa que la gente puede estar tranquilamente varias semanas o hasta meses confinado en su casa y no pasa nada. Pero no. En Honduras, especialmente en las dos ciudades principales, San Pedro Sula y Tegucigalpa, la mayoría o una buena parte de la población, cercana a la mitad. En Honduras el 70% está en situación de pobreza y más del 40% en situación de pobreza extrema. ¿Y cómo se defiende, como se dice popularmente? Con el día a día, ventas, al día a día, producción y venta de tortillas, de venta de cualquier cosa, pero se tienen ingresos diarios. Probablemente la familia de ustedes y la mía tiene ingresos al mes, o quincenales, o semanales, pero la mayoría de la población más pobre de Tegucigalpa y San Pedro Sula, del distrito central, incluyendo Comayagüela y Tegucigalpa, viven con ingresos diarios. Entonces no se puede dar una orientación de quedarse en todos totalmente,
ni aunque sea manu militari, porque en algún momento se va a romper esto, no va a haber disciplina social. Y para manejar bien un brote epidémico, una epidemia, se necesita unos altos niveles de responsabilidad social, altos grados de disciplina individual y colectiva, altos grados de juridicidad social, porque si no las orientaciones, las normas para el manejo de la pandemia no se van a respetar. Y con unos pocos que no respeten van a estar contaminando a los demás. Puede ser que incluso la mayoría respete las normas de funcionamiento, pero si hay grupos que no, entonces la pandemia continúa. Y nosotros podemos ver en los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela, en los mercados de San Pedro Sula, cómo en gran medida han seguido funcionando. Y ha habido aglomeración de gente. Vimos por ahí en televisión que un candidato político estuvo repartiendo una gallina y en la mente de él se iban, los beneficiarios iban a hacer una cola con un distanciamiento físico interpersonal profiláctico o distanciamiento preventivo, mal llamado distanciamiento social, porque no es distanciamiento social, y más bien hay un acercamiento social, mayoritariamente, una tendencia mayoritaria al acercamiento social, hacia la búsqueda de la solidaridad y la cooperación, porque en situaciones de crisis así la humanidad tiende a fortalecer esas tendencias y cambian las lógicas de la interacción social. Entonces, vemos que se provocó un gran tumulto en ese ejemplo, no una cola con distanciamiento físico preventivo, de ninguna manera, sino que una aglomeración ahí terrible en las canchas del Carrizal. Entonces, pero el grupo que toma la decisión copia algo que se había dado en algunos lados. En China, por ejemplo, se confinó a toda una población, Wuhan, y con una autoridad fuerte evitó que la gente interactuara físicamente. Mientras en otros lugares, con un alto nivel de responsabilidad social y disciplina individual y colectiva en su conducta y como juridicidad social, como por ejemplo los casos de Corea del Sur, claramente, no se ha dado ese confinamiento total y generalizado, y sin embargo es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Y eso, aquí se copió un modelo que solo actuando, tomando decisiones dentro del groupthink, ¿verdad?, de Janie y de la revista Fortune, es que se explica. O sea, y lo que nos dice Dorothy Edith Smith cuando vimos las características de la perspectiva sociológica, vimos que ella nos explica que la realidad social se ve de manera diferente según las categorías sociales de quienes observan. Y quienes la estaban observando y tomando decisiones ahí son personas que tienen seguros sus ingresos mensualmente y pueden estar confinados el tiempo que sea. Y ellos en su mente no previeron que debían anunciar desde la medida de confinamiento, decir cómo iba a ser el Estado con los miles de millones de recursos de lempiras que se anunció que estaban disponibles. Perfectamente se pudo haber establecido bancos de alimentos recibiendo donaciones y otras compradas por el mismo Estado para atender a todas las personas que tenían ingresos diarios y proveer, como han hecho algunos países, de un ingreso básico mínimo, como lo está haciendo España, por ejemplo, o como diversas otras medidas que se han tomado
para abordar las necesidades de estas personas que tienen ingresos diarios. Se pudo haber hecho perfectamente, pero si pensamos el fenómeno desde la lógica de la promoción del desarrollo y del bien común. Pero si la lógica que va predominando es la del mercado, a ver qué voy a ganar yo comprando estos insumos, y se ven sobrevaloraciones, hay percepciones y denuncias de que hay sobrevaloración en la compra de insumos de parte de instituciones del Estado, entonces ya se ve de otra manera. Y el Estado entonces está respondiendo única y exclusivamente cuando hay una demanda fuerte de grupos humanos que se toman una carretera o una vía importante, una vía urbana importante, reclamando que se les dé alimento. No se previó ni se dijo con tiempo cómo se iba a hacer, como que si todo el mundo tiene grandes ahorros y cómo comprar alimentos durante varias semanas o meses, lo cual no ocurrió así y era previsible que no iba a ocurrir así. Entonces, solo por esas características que, auxiliándonos de la perspectiva sociológica y de las lógicas de la interacción social y del pensamiento de grupo, es que se explica que se utilice un modelo de atención a la pandemia que es insostenible y que no se está moviendo y que va a hacer que Honduras no salga realmente de la epidemia. Podemos salir del confinamiento con una orden gubernamental en cualquier momento, pero de la pandemia no se va a poder salir y no se van a mantener los valores y, como se dice ahora, aplanar la curva y lograr que descienda esta si no cambiamos el modelo de atención de la pandemia por un modelo sostenible que tome en cuenta especialmente los intereses de esos grandes grupos sociales de población, especialmente en las tres ciudades más importantes, como Mayagüela, Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero también otras de mediano desarrollo, que tienen ingresos en el sector informal, en lo que se llama popularmente en Honduras, en el día a día. Mientras no se tomen en cuenta estos intereses en el modelo de atención a la pandemia, difícilmente vamos a poder salir de la situación que tenemos hasta ahora.